Buenos días, hoy os voy a pedir que me acompañéis en una aventura fascinante que es el descubrimiento de la expansión española por el mundo. La expansión española y también la portuguesa, por cuanto que en un tiempo España estuvo unida a Portugal, por eso es relevante, pero es interesante ver en un mapa que he descubierto hasta dónde llegó España y los diversos puntos en los que hubo distintos conflictos y las historias tan fascinantes que se descubren. Por lo más evidente, por la parte de Europa, Flandes, Italia, obviamente España tuvo una conexión enorme con el Sagrado Imperio Romano Germánico y luego de ahí vamos a ver la parte del norte de África. Y vamos a empezar por las Islas Canarias, que todavía son parte de España. En 1402, el explorador francés Jean de Bettencourt, en nombre de Enrique III de Castilla, inició la conquista de las Islas Canarias. Primero Lanzarote, luego Fuerteventura y luego el Hierro. Más tarde, ya con los Reyes Católicos, en 1478, se comenzó la conquista de las islas más grandes y se empezó por Gran Canaria. La última en ser conquistada, en 1495, fue Tenerife, después de una resistencia muy fuerte por parte de los habitantes nativos de las islas, que eran los guanches. Y a partir de entonces, las Islas Canarias se convirtieron en un puerto de escala muy importante para las naves que viajaban hacia América. Aquí hay un punto que os he de confesar que no conocía, Santa Cruz de la Mar Pequeña, que fue conquistado en 1476 por Diego García de Herrera, que era un señor feudal de Canarias que lo estableció como un puerto pesquero, comercial y también como una misión, y se mantuvo en poder de los españoles desde 1476 hasta 1524, siendo uno de los primeros asentamientos que se hicieron en la costa oeste de África por Estados de Europa Occidental. Y ahora, como no, tenemos que hablar de dos ciudades que siguen siendo españolas hoy en día, que espero que lo sean para siempre, porque, como veremos, la historia es claramente española. Ceuta. Ceuta fue inicialmente portuguesa en 1415, pero cuando España y Portugal pasan a unirse en 1580, pues Ceuta pasa a pertenecer al Imperio Hispano-Portugués y en 1640, cuando Portugal se separa de España, Ceuta decide permanecer en España en lugar de ir con Portugal. En cuanto a Melilla, fue conquistada por España en 1497. Ambas ciudades no fueron parte de Marruecos, que no existía en aquel momento, sino que han sido de manera continua pertenencia española desde hace muchísimo tiempo. Y ahora pasamos a ver estas referencias que hay aquí en el norte de África. ¿Qué son estas referencias? Pues esto nos lleva a una historia muy interesante, la historia del Cardenal Cisneros. Cardenal Cisneros, en 1510, toma, aquí pone Argelia, más bien era Orán, también toma Trípoli, y aquí durante estos años hay una guerra con el Imperio Otomano que está empezando a destacar, que ya está empezando a extenderse, porque aquí habíamos tenido que en 1453 habían invadido Constantinopla, el sultán Mehmed, pero ahora está su nieto, que es Suleimán el Magnífico, y este, en lugar de ir o centrarse en una sola ciudad, como hizo Mehmed, que tenía una obsesión absoluta y justificada en Constantinopla, sin embargo lo que hace es extenderse por los Balcanes, extenderse por el norte de África y tratar de llevar el poder del Imperio Otomano tan lejos como pudiera. Empiezan los roces de España con el Imperio Otomano, que van a durar muchísimo tiempo. Esta zona de aquí, llamadas las Costas del Pardo, era un territorio de difícil determinación, que se llamaba así el Pardo por el color parduzco que tenían las costas, y por aquí España tenía unos ciertos asentamientos, y es por esta zona donde está Guinea Ecuatorial, que fue posesión española durante bastante tiempo.
Hay que decir respecto a esta parte que hemos mencionado aquí, que además de parte de Ceuta, lo que no aparece reflejado aquí en el mapa es la presencia española en el Sáhara Occidental, que duró muchísimos años siendo provincias españolas incluso. En cuanto a Portugal, lógicamente tienen las Islas Azores, tienen la isla de Madeira, la isla de Cabo Verde y por aquí tienen diversos asentamientos de diversa importancia, porque sabéis que normalmente los portugueses lo que hacían es que establecían asentamientos en la costa de África porque iban rodeándola por aquí hasta llegar a la zona de Asia y bueno, pues tenían sus asentamientos para recopilar cosas y poder reabastecer los barcos. También Portugal, y ahora pasamos ya un poco a la zona de América, tiene aquí la parte de Brasil, que como veis es básicamente una posesión que es costera, porque no se interna en el interior de Brasil, pertenece a España entre 1580 y 1640. Bueno, pues es el tiempo en que, como vimos, Portugal está unido a España. Dentro de las zonas españolas hay que distinguir pues, diversos territorios, que son los llamados virreinatos, porque estos territorios americanos no eran colonias españolas, sino que eran parte de España. Aquí está el virreinato del Reino de la Plata, que, bueno, según la zona, está entre 1534 y 1576 al 1814. ¿Vale? Vamos a ver que en estas épocas, 1814, de ahí en adelante, en esos años, es cuando España pierde la gran parte de sus posesiones en América. ¿Y a qué se debe esta pérdida? Pues se debe básicamente a que España está pasando por las guerras napoleónicas. En 1808 los franceses invaden España y España lógicamente tiene que centrar todos sus esfuerzos en sobrevivir a la amenaza francesa y desatiende la defensa de América. Y eso es aprovechado por los criollos, no por las poblaciones autóctonas ni por nadie, sino por los criollos que querían poder, influidos por Inglaterra y por diversos enemigos de España, que al final dan lugar a las independencias de los diversos países de América. El virreinato del Perú es entre 1532, 1542 y 1824. El virreinato de Nueva Granada entre 1508 y 1517 a 1819, vemos todo en la misma época. Y aquí vemos en la parte del sur del todo que estas zonas que están como en una especie de marrón muy claro son terrenos que se reclamaban pero que realmente no estaban ocupados. En 1700 el límite de la ocupación española estaba en esta frontera que vemos aquí en marrón más oscuro. Las islas Falkland sí que estaban las llamadas merecidamente Malvinas, que es como deberían llamarse, porque deberían, en mi opinión, ser argentinas. Estuvieron colonizadas por España entre los años 1520 y 1811. Lógicamente tenían su importancia a la hora del recorrido para atravesar el sur de América, porque recordemos que no había estrecho de Panamá y entonces cualquier ruta para ir de un lado a otro de América tenía que venir por aquí abajo. El virreinato de Nueva España fue de 1521-1535 a 1821 y aquí también hay que mencionar en esta zona la Capitanía de Cuba entre 1493 y 1898, que fue de todas las posesiones españolas en América, pues de las primeras en llegar y de las últimas en irse en la terrible y desoladora guerra de 1898 contra los americanos que de una manera pues abusiva decidieron eliminar la presencia española en Cuba. En España la pérdida de Cuba fue muy dolorosa, no solamente de Cuba, sino también de otras islas de alrededor, pero fue muy dolorosa y todavía se recuerda. Aquí luego una parte que es bastante desconocida de la historia de España, que es esta extensión por aquí, por el llamado territorio de Nootka, que era un territorio pues muy al norte, bastante inhóspito, pero que también tuvo una presencia española interesante, aunque breve. En 1774, Juan Pérez fue el primer europeo en llegar a la zona de Nootka, aunque no desembarcó. En 1775,
Bruno de Zeta llegó a la región y en 1789, el año de la Revolución Francesa, Esteban José Martínez estableció el primer asentamiento español en Nootka, el llamado Fuerte de San Miguel. Y este fuerte, esta presencia española, pues generó un conflicto con Gran Bretaña y posteriormente hubo unos acuerdos en que se permitió que tanto los españoles como los ingleses pudieran establecerse en el territorio de Nootka. Sin embargo, posteriormente el fuerte San Miguel ya a partir de 1795 fue abandonado. Aquí hubo expediciones que llegaron hasta la isla de Unalaska, veis lo al norte que está, y como pone aquí en la reclamación española, más al este en las Américas. En cuanto a esta parte de América, la Luisiana española fue un territorio que perteneció a España al oeste del río Mississippi entre los años 1764 y 1803. España, que tenía una buena relación con Francia porque tenía la misma monarquía, los Borbones, entra en guerra contra Inglaterra y a cambio de la participación en esa guerra, España obtiene de Francia la cesión de la Luisiana española. Luisiana, que era un territorio que primero, como casi todos, había sido ya descubierto por un español. A través de aquí había ido caminando el famoso Álvar Núñez Cabeza de Vaca cuando había naufragado, pero fueron posteriormente los franceses los que, llegando desde la parte del norte a través del río Mississippi, pues establecen una dominación. Aquí crean Nueva Orleans y, como digo, pasa a pertenecer a España. Aunque pensemos que podía haber ganado por esa guerra, no gana porque a cambio pierde Florida, aunque la recupera posteriormente. Y más tarde España cede de nuevo la Luisiana a Francia a través de un acuerdo. El acuerdo de San Ildefonso del año 1800, que ya vemos que es cuando la Francia revolucionaria y napoleónica empieza a ejercer su presión sobre España. Sí que es un acuerdo que es un poco imposición, pero durará poco a los franceses porque en 1803 la venden a Estados Unidos. Es decir, la finalización de la Luisiana española debería ser en 1800 en lugar de 1803. Y luego aquí hay dos posiciones que están establecidas por los españoles. Primeramente Santa Elena, que estuvo en posesión española entre los años 1566 y 1587, había sido un fuerte francés, Charlefort, que posteriormente había sido abandonado y fue tomado por los españoles, y era una forma de proteger la posesión muy valiosa para los españoles de la Florida. La Florida, que había estado en posesión española desde 1521 hasta 1819, aunque con la excepción del tiempo en que fue arrebatada por Gran Bretaña. La interrupción del dominio español sobre la Florida, que fue entre los años 1763 y 1783, esto es consecuencia del Tratado de París. Habíamos dicho que en el Tratado de París de 1763 España pierde Florida, pero en realidad lo que es un cambio de Florida por La Habana, porque La Habana había sido tomada previamente por Inglaterra en el año 1762 y al terminar la Guerra de las Seis Naciones en el año 1763 con el Tratado de París, se cambia La Habana por Florida. Florida durante 20 años va a estar en poder de Inglaterra. Empieza en el año 1775 la Guerra de la Independencia Americana, que dura hasta 1783, y es precisamente al acabar la Guerra de la Independencia Americana cuando, con otro tratado también de París, París me lo dio, París me lo quitó, bendito sea París, se podría decir, la Florida vuelve a ser española. El fuerte San Joseph en 1781 fue objeto de una expedición llamada la Expedición de San José de españoles y nativos americanos que durante la Guerra de Independencia Americana, dirigidos por el comerciante de pieles francés que trabajaba para España, Eugenio Poré, toman el fuerte San Joseph, pero inmediatamente después lo abandonan. Bueno, es que queda un punto curioso de la historia de América. Otro punto curioso son las Islas Bermudas, que son descubiertas en una travesía que se hace desde Cádiz
hasta México, y esta travesía es encabezada por Juan de Bermúdez, que da nombre a la cadena de islas. Sin embargo, no se consideró adecuado establecer una colonia allí en 1503, cuando se hace el descubrimiento, pero lo que sí que hace Juan de Bermúdez es dejar unas parejas de cerdos, machos y hembras, que con el tiempo van a reproducirse mucho. Las Islas Bermudas fueron utilizadas en muchas ocasiones en travesías entre América y España por los barcos españoles. En cuanto a la zona de Asia, con la expedición de Fernando de Magallanes, que recordamos salió de España, atravesó por aquí, recorrió toda América hasta atravesar por el estrecho de Magallanes América y luego ir hacia la zona de Asia. En el año 1521 llega a las Islas de las Especias, las Islas Molucas, hoy en día en la actual Indonesia, con la expedición de Magallanes, y posteriormente hay un tratado entre España y Portugal donde se dice que la zona de las Islas de las Especias quedarán dentro de lo que es el control de Portugal. Sin embargo, España sigue teniendo intereses y se plantea y toma cierto poder en las Islas de las Especias. Sin embargo, posteriormente la presión holandesa hace que tengan que abandonarla y queda fuera del control español. Es interesante también ver las posesiones portuguesas: Ambón, Malaca, que da nombre al estrecho de Malaca, Macao, de Jima. Respecto a la parte de Australia, hay una expedición que se hace en el año 1606, expedición iniciada por Fernández de Quirós, que posteriormente por su muerte es seguida por Báez de Torres, y que atraviesa este estrecho existente entre Australia y Nueva Guinea, que por eso lleva el nombre de Estrecho de Torres. Sin embargo, no hubo reclamaciones sobre todo este territorio en 1606, pero realmente no hubo una presencia española verdadera en toda esta zona. Lo que parece aquí como protectorado de Camboya es más que nada un intento, una pequeña guerra que hubo por los españoles, los portugueses, y bueno, por una intención de cristianizar Camboya. Sin embargo, esa guerra acaba en fracaso y Camboya no está de ninguna manera bajo el control español. La posesión que sí era importante para España es la de las Islas Filipinas, llamadas así en honor de Felipe II. Juan Sebastián Elcano llega a Filipinas antes de ir a la Isla de las Especias. Está en ese momento comandada la expedición por Fernando de Magallanes, pero es precisamente aquí, en la batalla de Mactán, en Filipinas, donde Magallanes muere en una lucha con los nativos y es sustituido por Elcano. En 1542 es Ruy López de Villalobos el que nombra a estas islas como Filipinas en honor del rey Felipe II. Primeramente nombra solamente a 2 islas, pero posteriormente el nombre se extiende a todas las islas. Hasta ese momento no tenían un nombre conjunto porque se consideraban como un reino independiente. En cuanto a la presencia aquí en el norte de la isla de Borneo española, realmente no fue una presencia efectiva, porque lo único que se estableció fue una especie de influencia británica, pero tuvo el conflicto con los sultanatos de Brunei y Sulu, que eran vasallos del Imperio Español. En 1551, desde la Capitanía de Filipinas, se intenta realizar un ataque para controlar el norte de Borneo, pero ese ataque fracasa. Esta referencia que veis aquí a Isla Hermosa es Taiwán, que efectivamente estuvo bajo control español unos pocos años, entre 1626 y 1642. Y otra cosa que os sorprenderá posiblemente es la influencia española en Nagasaki. No fue realmente un control efectivo, sino que fue que en 1571 hubo varios misioneros españoles y portugueses que intentaron cristianizar Nagasaki. Sin embargo, en 1587, Toyotomi Hideyoshi, que era el líder del clan Oda, que era el que tenía el poder en ese momento en Japón, prohíbe a los misioneros seguir desempeñando su función. Sin embargo, algunos lo continúan haciendo en secreto, entre ellos el famoso San Francisco Javier, y posteriormente son descubiertos en 1597, en 1597
26 misioneros cristianos, japoneses, españoles y portugueses son crucificados, los 26 mártires de Nagasaki. Nagasaki que, por la influencia de esos misioneros, continuará teniendo una importante presencia cristiana, que es una cosa que algunos recuerdan que pudo influir en la elección de la ciudad de Nagasaki como ciudad a la cual lanzar la bomba atómica. Bueno, espero que os haya resultado interesante este recorrido necesariamente incompleto, necesariamente insuficiente por todas las posesiones españolas en el mundo, y que sirva como una especie de principio, de puerta, de ver la cantidad de historias fascinantes que tiene España, y que pueden ser pues el germen de una explicación posterior para conocer mejor la historia de los diversos puntos, pero de vez en cuando está bien levantarse por encima de los árboles y ver un poco el bosque para hacernos una idea global de la importancia que ha tenido España en la historia del mundo.